Hola a todos, este es el último vídeo que voy a subir sobre el último tema de este segundo bloque, que es el tema 7, globalización y nuevos retos sociales. Entonces, en este tema aquí tenéis el esquema, gira alrededor de lo que es la globalización y bueno, hay muchas teorías sociológicas y en ciencia política, en filosofía sobre qué es la globalización. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presentar brevemente pues un breve concepto de acercamiento conceptual a qué es la globalización y vamos a presentar pues tres conceptualizaciones o tres teorías sobre la misma, ¿no? Desde la perspectiva sociológica. Podrían ser muchas otras, pero creo que las tres, por su relevancia y por la fama que han tenido los autores en los libros que las reflejan, pues me parecía interesante para vosotros. Serían la teoría del imperio de Michael Hart y Antonio Negri, la sociedad del riesgo de Ulrich Beck y la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Entonces, ¿qué es la globalización? Pues aquí indica es un proceso a escala mundial de creciente interacción e integración de estados, mercados sociales y culturas impulsado en el último cuarto del siglo XX tras el fin de la Guerra Fría y sobre todo con el desarrollo y el auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí es importante destacar que la globalización, que fundamentalmente en su esencia es un proceso económico, tiene muchas dimensiones, realmente es un proceso multidimensional. Hay una globalización económica, pero también una política, una social y una cultural. La globalización económica, pues alrededor de ejemplos tenéis tratados de libre comercio, instituciones económicas multinacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etc. Pero también hay una globalización política que se expresa por una pérdida de soberanía de Estados-nación o la creación de instituciones supranacionales como la Unión Europea. Y también hay una globalización social que se expresa, por ejemplo, en el auge tremendo pues, de las últimas décadas de la migración a nivel internacional y fenómenos como, por ejemplo, la reciente llamada crisis de los refugiados o también movimientos altermundialistas, movimientos sociales globales. Y también habría una globalización cultural, en la que la mayoría de académicos estiman que la globalización lo que produce no es una homogeneización, occidentalización del mundo, tampoco sería la tesis que quizá conozcáis o de Samuel Huntington sobre un choque de civilizaciones, es decir, un repliegue nacionalista o fundamentalista religioso, etcétera, sino lo que produce generalmente son procesos de hibridación cultural, mestizajes culturales y mezclas culturales. Entonces, las tres conceptualizaciones que vamos a trabajar es el imperio, sociedad del riesgo y modernidad líquida. Entonces, bueno, la primera es el imperio bueno, los autores son Michael Hart y Antonio Negri, que escribieron de forma conjunta este libro, llamado Imperio, en el 2000, publicado en Harvard University Press, que por Zizek fue definido incluso como el manifiesto comunista del siglo XXI, y que tuvo tan éxito y también polémica, pues también fue criticado, que fue continuado por toda una serie de volúmenes que Multitud, Commonwealth y Assembly. Para él lo es el imperio, que sería la globalización, sería la nueva forma del capitalismo global, que crearía un orden universal en el que ya no habría un exterior o un afuera, ¿no? No habría ni bordes ni fronteras. Una nueva forma de soberanía global que se estructura como una red de partes interconectadas y con un poder diseminado en el que no habría un centro. Es decir, no sería Estados Unidos el imperio y tampoco sería, por ejemplo, un imperialismo que se podría reducir a un Estado. Aquí tenéis tres formas de poder. Para él el imperio se despliega a través de estados como los Estados Unidos, la Unión Europea, instituciones multinacionales como el Banco Mundial, el FMI, implementan este capitalismo global. Sería lo que llaman una monarquía, pero también habría una aristocracia, toda una serie de corporaciones multinacionales, transnacionales, incluso la mayoría de la práctica totalidad de los estados que también lo implementan, pero incluso medios de comunicación, organizaciones religiosas, incluso ONGs a nivel ya más democrático también implementarían el imperio. Sin embargo, el imperio tendría una otra cara, digamos la más positiva, que sería la multitud, que es el concepto que va paralelo en ellos a lo que es el imperio, que es un poco la nueva sociedad creada tras el fin del sistema fordista, que recordáis del tema anterior. Es decir,
con un nuevo tipo de trabajo y de trabajadores de forma más que se basan más en redes cooperativas, con un trabajo crecientemente intelectual, basado en los afectos, en emociones, que es realmente el soporte de esta nueva forma de capitalismo, pero a la vez genera una multiplicidad también de individuos y singularidades a nivel mundial, que también puede convertirse en resistencia frente a la dimensión del capital, digamos, del propio imperio, para defender como aquí aspectos como lo común. Entonces la multitud, pues bueno, pues para que lo visualicéis, en que se expresan movimientos sociales globales como los primeros movimientos de globalización, un Foro Social Mundial, Foro Porto Alegre, recientemente también la Primavera Árabe, el 15M, el movimiento Occupy, basado pues es una nueva forma de sociedad civil realmente que va paralela a este imperio, que produce una nueva subjetividad también, con valores cooperativos, feministas, ecologistas, anticapitalistas, y que es un potencial para la creación o emergencia de nuevas estructuras sociales, más justas, saludables, es decir, sería la otra cara del imperio para Harry Negri. Tienes una serie de imágenes, de expresiones de esta multitud, aquí el 15M en Madrid. La otra teoría es la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, un sociólogo alemán muy conocido. Él estima que no estaríamos en una sociedad posmoderna, sino en una sociedad todavía moderna, y nos encontraríamos, lo llama del riesgo, porque cree que esta modernidad desaforada y la propia industria moderna llevada a su extremo generaría buena parte de los riesgos que la constituyen como sociedad del riesgo. Es decir, vivimos en una sociedad que el propio desarrollo del sistema capitalista, el sistema capitalista industrial, hasta el grado pues máximo en toda su historia, generaría pues toda una serie de riesgos hasta configurar una propia sociedad del riesgo, que ahora veremos un poco lo que es. También, como Harry Negri, tendría una parte negativa, por tanto, esta descripción del mundo actual, pero una parte positiva, que es decir, la sociedad actual también se caracteriza por una modernidad reflexiva, llama. Es decir, cada vez hay más capacidad por parte de los agentes, cada vez más individualizados, de liberarse de construcciones estructurales y ser capaces de crearse reflexivamente tanto a sí mismos como a las sociedades en las que viven. Por tanto, en un lado, la sociedad actual generaría el riesgo como característica inherente a la propia sociedad en la que vivimos, pero también múltiples capacidades reflexivas de la sociedad para precisamente evitar o minimizar o canalizar este mismo riesgo. Riesgos, pues, más allá del espacio y del tiempo, es decir, el concepto de riesgos como riesgos globales, y bien es cierto que afectarían sobre todo más a lo de las clases, digamos, más empobrecidas y a los países del sur, pero también a los del norte, y son de naturaleza múltiple. Actualmente vivimos en un ejemplo de ello, que sería la pandemia actual. Cuando Beck escribió su libro, pensó en todo tipo, riesgos medioambientales, de cambio climático producido por la industria, catástrofes nucleares, accidentes nucleares, enfermedades globales, pandemias, o también terrorismo global, riesgos laborales, de precariedad laboral, de inestabilidad vital general, etc. Y frente a estos riesgos había la reflexividad como la forma de enfrentarse a los mismos, que puede llegar a crear incluso movimientos sociales y protestas, como tenemos actualmente en el ejemplo, el movimiento social digamos, en contra del cambio climático. Entonces, estos ejemplos también de la reflexividad de la sociedad, que va paralela a los riesgos para afrontarlos, que nunca antes en la historia también ha habido esa capacidad de reflexividad. Es el concepto de modernización reflexiva, que también otros autores han desarrollado y que lo podéis leer aquí de forma más extensa. Movimientos feministas, ecologistas, pacifistas la expresarían, esta reflexividad frente a los múltiples y diferentes riesgos que afronta la sociedad. El último autor que vamos a ver es Zygmunt Bauman, con su teoría de la modernidad líquida, que es un filósofo y sociólogo polaco de origen judío. Él lo que considera es que también no estamos en una sociedad posmoderna, como algunos sociólogos han planteado, sino moderna tardía o avanzada. Y él lo llama la modernidad líquida. Se habría pasado, según Bauman, de la modernidad sólida de la sociedad industrial a lo que él llama la modernidad líquida de la sociedad postindustrial, postfordista en la que vivimos. Esta modernidad líquida se caracteriza por la inestabilidad, el cambio permanente, como el propio concepto. La modernidad líquida se caracteriza por la inestabilidad, el cambio permanente
la flexibilidad, la adaptación y la individualización de todas las esferas de la vida social. Mientras que la modernidad sólida de la era industrial se caracteriza por referencias estables y predecibles, por costumbres y colectividad, es decir, importante, una persona nacía en un lugar, tenía un empleo prácticamente de por vida fijo, el mismo, tenía también su referencia política, el partido al que militaba, su estructura familiar, la iglesia a la que perteneciera, eran todas referencias estables, mientras que para Bauman lo que cree es que con la globalización lo que se produce es una forma de modernidad líquida en la que lo que hay es flexibilidad, cambios constantes, inestabilidad constante a nivel laboral, a nivel incluso afectivo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel político, en todos los órdenes de la vida humana, forzando al individuo a estar en procesos constantes de cambio y de adaptación. Me dice aquí, los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, duran, mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente, fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o la liberalización de los mercados. Por supuesto que está pensando en el capitalismo como uno de los mayores productores de esta modernidad líquida. El capitalismo de tipo neoliberal que se desarrolla en la última parte del siglo XX, que busca reducir el Estado al mínimo, recortar el estado de bienestar, reducir seguridad social y por tanto potenciar una especie de individualismo extremo, digamos, de lo que sea la ideología un poco del emprendedor, ¿no? Y a la vez produce toda una serie de lo que vimos también, el precariado, de una precariedad laboral que arruina también todo proyecto de futuro y de familia, ¿no? De todo sentido de carrera profesional y de sentido vital, sumiendo al individuo en una especie de caos permanente en su vida. Ahora bien, vendido al mismo como una libertad a la que puede disfrutar, ¿no? Entonces todos los entes sociales tienden a disolverse, según Bauman, en la sociedad actual. El matrimonio se convierte en una asociación, como un contrato que se puede disolver en menor dificultad, el amor se convierte en flotante, porque incluso trata estos aspectos también, no solo del capitalismo, se extiende a todas las áreas de la vida de la persona. Instituciones sociales, en suma medida, que ya no son anclas de la existencia individual, y así el individuo está obligado como a surfear, ponemos esta metáfora, surfear solo las olas de una sociedad líquida. En esta de la incertidumbre, el hombre viviría en un debilitamiento de los sistemas de seguridad que le protegen anteriormente y por lo tanto la sociedad se convertiría en volátil, obligándole a una constante flexibilidad, fragmentación, capacidad de adaptación y al abandono constante de compromisos y lealtades. Bauman se refiere al miedo a establecer relaciones duraderas y a la fragilidad de los lazos solidarios. El capitalismo lo habría mercantilizado todo y solo se mantendría en este mundo de la globalización, del capitalismo global, o el imperio, llamado por Harry Negri, solo se mantendría lo que es líquido, lo que reduce costes y aumenta beneficios. Muchas gracias por la atención y espero que con todos estos materiales que os he ido subiendo todas estas semanas os sirva para preparar el examen, que como sabéis consistirá en unas dos preguntas y unas preguntas en las que tenéis un plazo de 2 horas para responder y de forma, sobre todo, yo valoraría una reflexión personal, es decir, más que desde luego que repetir las cosas que figuran en estos temas. Desde luego no se admitiría, como podéis suponer, obviamente, ni nada que sea un plagio ni una repetición, pero sí me gustaría más como que con todos estos materiales que os he ido entregando los penséis un poco y en el examen, digamos, sobre todo busquéis darle como una interpretación personal, una reflexión personal a todo esto. Eso sería lo que más valoraría. Bueno, muchas gracias y ánimo y suerte para el examen y gracias por la atención y podéis preparar por favor todos estos materiales para el examen. Gracias.